Amén, gloria al Señor Jesucristo. Señor precioso, aquí estamos, Padre mío, para hacer tu bendita obra, Señor. Esperamos que tu palabra fluya a través de la boca de un servidor, Señor, y que esa palabra haga entender que todos somos importantes, no importa cuál sea nuestro origen, ni nuestra raza, como dice la gente. Somos todos, eh, tenemos derecho, porque tú nos lo das, Señor, de ser salvos, y no importa si somos de la raza que sea, como dice la gente, que pues, ellos son los que dividen a la gente, ¿no? Pero en realidad sabemos que hay muchas discriminaciones, todo eso entre el mundo, pero ante ti no hay nadie, Señor. No hay nadie que pueda compararse en amor hacia nosotros, Señor. En este día vamos a ver eh, un tema que se llama las visiones, cómo el Señor a través de la palabra Él nos muestra cómo Él se manifiesta ante todos nosotros, pero principalmente ante los profetas, se manifiesta hablando a través de visiones, o incluso cuando, es lo que se ha visto, y a la única persona que le hablaba cara a cara, porque los manifiesta Él ahorita, vamos a ver unos textos de Romanos, donde Él claramente dice que al único que le hablaba cara a cara, que era capaz de estar cerca de él y viendo, tal vez no su rostro, pero sí su figura, era Moisés. Pues era más que un profeta, era un siervo de Dios. Por eso cuando alguien menciona siervo, pues debemos de entender la gran eh, importancia que tiene ese término. Pues es un término muy, muy, muy grande. Ser siervo de Dios, pues así lo denominan los humanos. Ahorita vamos a ver que no es tan sencillo ser siervo de Dios. Podremos ser enviados de Dios, podemos ser, pues, simplemente unos voceros de Dios, unos evangelistas, y aún así hay evangelistas maravillosos como Esteban y como Felipe, que Dios los tenía los tenía y los tiene en otro nivel de evangelismo. Pero viendo lo grande que son esos ministerios del Señor, debemos de entender que el Señor lo que quiere es que nosotros entendamos que toda la obra de Dios es importante y que todos somos importantes. No importa que seamos gentiles o hebreos o israelitas, ¿no? O sea, da lo mismo. Para el Señor lo que importa es que seamos fieles y obedientes a su palabra. Es lo más importante para Él. Vamos a ver en el Salmo 89, 19, cómo el Señor en el Salmo dice claramente, dice, fíjese bien cómo ahí le está hablando a un santo de Dios. Dice, entonces hablaste en visión, o sea, está diciendo que le está hablando en visión a tu santo, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. O sea, él, cuando te escoge para algo, te está exaltando. Y ahí estaba escogiendo a un siervo de él, a un enviado de Dios. En 2 de Samuel 17, 4 al 6, vemos, ahí es donde se manifiesta lo que dice el Salmo. Y se aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, ese es el siervo escogido de Dios, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, es un profeta de él. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Le está preguntando Dios a David. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Es como cuando daban por el desierto, ellos tenían sus tabernáculos y tiendas donde lo adoraban al Señor. Es maravilloso ver cómo era el tabernáculo. Incluso
hay una, hay unas fotos que salen del tabernáculo de David, salen ahí son dibujos maravillosos que salen ahí en las enciclopedias y bueno, en el internet. Y se ve muy, muy impresionante cómo se ve el tabernáculo y alrededor de ella están todas las tribus de Israel y se ve la columna de fuego del Señor, de nuestro Dios, cuidándolos en la noche, alumbrándolos y en el día como una nube que los iba protegiendo del sol. Es impresionante, ¿no? Siempre los ha protegido, los va a seguir protegiendo aunque ellos sean rebeldes. Y luego dice claramente ahí: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, le está preguntando una pregunta, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente yo no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Es el Salmo, es segunda de Samuel 7, 4 al 6. Ahora vamos al segunda de Samuel igual, del 7 al 16. Aquí es donde él establece el pacto con David, y el pacto que lo hace Dios no lo hacemos nosotros, porque él siempre cumple sus pactos. Y generalmente cuando alguien hace un pacto con Dios, pues es un compromiso impresionante, ¿no? Porque somos tan frágiles y tan faltos de sabiduría que no entendemos la grandeza de un pacto con Dios. Pero si lo llegan a cumplir, oh, qué maravilla, ¿no? Pero es muy difícil, por eso dice, tenga cuidado, no prometa a Dios, porque si usted le promete algo a Dios es un pacto que quiere usted hacer con él, y si no lo cumple usted va a tener consecuencias que no son muy agradables. En 2 Samuel 7:7 dice: y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo la palabra a alguno de las tribus de Israel, está diciendo de nuevo el Señor, está preguntando. He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? No, no les decía nada, por eso está preguntando. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Eso es cierto, él era un pastorcito, era un muchacho muy jovencito, y el Señor lo escogió para que fuera el príncipe sobre su pueblo de Israel. El 9 dice: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. O sea, ¿quién hizo grande a David? Pues el Señor, protegiéndolo, y él luchaba, peleaba sus batallas, las que tenía David siempre. Además el 10 dice: yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. O sea, el Señor era el que iba a hacer todo, al final de cuentas, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Amén. Pero aquí viene el pacto. El pacto de David, las promesas cumplidas, ¿no? Dice ahí: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te haré descanso de todos tus enemigos. Así mismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Está diciéndole claramente Dios: yo te voy a hacer una casa. Y él va a descansar, le promete descanso. El 12: y cuando tus días sean cumplidos, cuando ya vaya a morir o dormir, como dice en la Biblia, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Bueno, sabemos que en cuanto él no iba a construir
el templo del Señor. Lo construyó el hijo de Salomón, el hijo de David. ¿Y quién era el que iba a reinar como último del linaje de la dinastía de David, de la dinastía davídica? ¿Quién era el último? Pues el Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús. Dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Eso quién es? El que va a edificar la casa, Salomón. Yo le seré al Padre y Él me será mi hijo. Pero aquí ya es cuando el Señor ya se establece aquí en la tierra. Va a regresar y va a establecerse en la tierra. Dice, yo le seré a Él Padre y Él me será a mi hijo. Y si Él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Él quitó a Saúl y ya lo nombró Samuel como el siguiente Dios, el rey de Israel, siguiente rey de Israel a David. Y será afirmada mi casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ya la segunda parte, solamente el Señor Jesús es el que va a reinar en el trono de David. Por eso la promesa siempre se cumple. La casa de David es una dinastía y son dos hijos. Salomón, el que construyó el templo, y el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. En vida, David vivo, todavía estaba vivo él, y vio cómo el Señor le, le daba a él, todo lo que necesitaba para mantener el reino su reino en la tierra. Ya después pasó que estuvo Salomón, hizo el templo y desgraciadamente, pues, a pesar de tener la sabiduría que Dios le había regalado a él y le había dotado de bienes materiales, y su sabiduría no la usó este hombre, o la usó mal, porque al final de cuentas no cumplió lo que él tenía que haber hecho, ser un buen siervo de Dios. Tenía 1000 esposas, adoraba imágenes, adoraba ídolos, y pues, ¿qué pasó? El Señor le dijo claramente que no le quitaba el reino de David por amor a su siervo David, porque él siempre hacía lo que decía David, y su hijo no. Su hijo realmente fue muy mal ejemplo. Y él tuvo su hijo de él, que fue rey posterior a él, era un hombre que no tenía sabiduría, y hizo enojar al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Pues simple y llanamente el Señor nada más le dejó dos eh, de las tribus de Israel, y las otras 10 se las dio a Roboam, a Jeroboam. Y a ese muchacho pues nada más le dejó 2 reinos, Judá y, mm, y el otro es los benjaminitas. Pero dos tribus, y el otro se le dejó 10. O sea, ahí fue donde castigó el Señor la impudicia de Salomón. Y el segundo hijo, que es el hijo de Dios, que tenía sangre de María, que era descendiente de David. O sea, la sangre de David vendía en la sangre del Señor Jesús. Por eso cuando él caminaba el Señor cuando iba él transitando por los pueblos en ese tiempo, le gritaban hijo de David, porque era de la dinastía davídica. Amén, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Dice 7:7. Vamos a regresarnos para irnos entendiendo el tema. Dice, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel,
He hablado, pregunta él, yo a palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo Israel, de Israel, diciendo, ¿por qué no habéis edificado casa de cedro? No, no contesta, ¿no? Ahora pues dirás, así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fuese sobre mi pueblo, sobre Israel, príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. O sea, lo eligió como príncipe. Amén. Es importante releerlo para entenderlo mejor. Y he estado, el 9, contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. El 10. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré. Y él se lo edificó, o sea, le dijo, aquí está tu lugar, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Cuando no podía transitar, siempre tenía problemas cuando recién llegó. Desde el día en que puse juez sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Es la promesa de Dios. El 11b, la segunda parte del 11. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, que es el Señor Jesús, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, nuestro Señor Jesús. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, no como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta es una profecía que está en vías de cumplirse. De ahí nos vamos a Hechos 1.8. Hechos 1.8 dice, pero después cuando se fue el Señor, Él estaba ya despidiéndose de todos ellos y les dice claramente esto, pero recibiréis poder. El Señor nunca nos ha abandonado, ¿eh? Desde que llegó a la tierra el Señor estuvo protegiendo a su pueblo, a todo su pueblo, al pueblo de Israel. Pero después, cuando se fue, empezó a manifestarse y a aceptar y recibir como pueblo del mismo nivel ante él, solamente por fe. Aquellos eran por sangre, los judíos son por sangre y ese es por fe. Es el pueblo escogido. Y vamos a ver, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues Dios mismo es el mismo Dios, nada más hay un Dios, acuérdense. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la promesa se cumple. Estaba hablando el Señor cuando estaba partiendo de aquí y que él sabía que la palabra de él iba a estar distribuyéndose, diseminándose su enseñanza en toda la tierra. Muchos de los apóstoles, en cuanto cuando fue la muerte de Esteban, vino la diáspora y después de la diáspora se fueron a meter a los lugares más increíbles, ¿no? A la India, a la China, dicen, a todas esas selvas tremendas y hay gente que todavía dice que hay huellas de ellos ahí y murieron todos ellos y hay un libro que habla de los 12 varones, ¿no? Y ahí dice cómo terminan. Pero el único que no terminó más que por muerte natural fue Juan en la isla de Patmos. Estaba ahí metido en una cárcel y ahí murió. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y así va a regresar en una nube el Señor. Amén. Fíjese, estamos protegidos desde que se fue el Señor por el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Y decía que les convenía a los apóstoles y a todos los que estaban con él, que eran 120 los que estaban en el aposento alto,
Y ahí se manifestó el Señor cuando salieron del aposento alto, se manifestó porque lo estaban agrediendo a todos ellos, diciendo que estaban ebrios, que porque habían tomado vino, y no era cierto, ¿no? O sea, y salió a predicar Pedro, y en esa primera predicación había 3,000 personas que se bautizaron en el nombre de Jesús. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Y ahí fue cuando empezó la obra en los gentiles, porque ya no eran hebreos nada más, judíos, sino eran los hebreos. Y luego de ahí vamos a leer algo que es muy importante. El Señor, en Hebreos 1:5, se lee lo que sigue. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Jesús era en la carne hijo de Dios, porque Él lo hizo carne, ahí se hizo carne Dios, con su partícula divina. Se hizo, se hizo carne en Jesús y caminó entre nosotros. Era un hombre, 100% hombre, sentía todo lo que nosotros sentimos, tenía hambre, sed, sueño, frío, calor, miedo, gozo, todos los sentimientos humanos los tenía ese varón de Dios, el Hijo de Dios. Pero ¿a quién le dijo hijo? Nada más a él. Lo vamos a ver aquí en Hebreos 1:5, dice, porque a cuál, están haciendo una pregunta, ¿no? El hermano Pablo. Claro, todo está escrito por el Espíritu de Dios, pero a través de Pablo. Dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Pues a nadie. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Nada más hay un hijo, el unigénito, el Señor Jesús. Y venía a hacer la obra que tenía encomendada desde el inicio de los siglos seguramente. Todos, por ejemplo, dicen, si vemos en Lucas, hermanos, ahorita no le cambies hasta que te diga yo. Recordemos que cuando vino el Señor, cuando nació el Señor Jesús, había unos pastorcitos, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasó con ellos? De repente se aparecieron ante ellos el ángel. Amén. En el capítulo 2 de Lucas, esto lo voy a leer yo acá. Quita ese y voy a leer esto. El nacimiento de Jesús. El capítulo 2 de Lucas, eso lo pueden leer y es maravilloso esto. Cuando nació el Señor Jesucristo, en el Lucas 2:8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, o sea, no era invierno, estaban vigilándolos. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, el ungido, Cristo es el ungido. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían,
Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Los ángeles ahí vieron la presencia de Dios. Ellos fueron a ver a Dios, a conocer a Dios, la parte física de Dios, porque ellos habían estado siempre, eh, desde que estaban en las huestes celestiales, conocían nada más la voz de Dios, sus obras y ya. Pero no veían a Dios hasta que no lo van a ver igual que nosotros, hasta que estemos allá, si es que logramos hacerlo, hermanos. ¿Por qué decimos esto? En Números 12, del 6 al 8, recordemos la insurrección de los hermanos de María y Aarón, que no estaban de acuerdo porque él se había casado con una muchacha negrita, y él les dijo esto porque los castigó. Bueno, castigó a la mujer nada más. Dice Números 12, 6, 8, dice el 12, 6 de Números. Amén. 12, 6. Y él les dijo en 12, 6: Ahora oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. O sea, todos los profetas, que es un gran honor ser un profeta de Dios, y solamente Dios sabe cuántos nombra, pero él sabe, es con los que él se comunica. Dice, yo me comunicaré con ellos en visiones. O sea, las visiones, cuando ustedes vean que alguien dice que, porque esto es muy importante, hermanos, que entendamos que los dones son de Dios. El profeta es un ministerio creado por Dios, ¿de acuerdo? Un don de Dios. Y solamente se presenta cuando Él quiere hablar con ellos. En visión, perdón, en visión. No directamente el Señor con ellos. En visión. Les dice lo que tienen que hacer y todo esto, ¿no? Y ahí le está aclarando Él. Y Él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. O sea, le iba a dar mensajes a través de los sueños y mostrándose él en sueños. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. El Señor tenía a Moisés en otro nivel. No era un profeta, era un siervo de Dios, el único siervo de Dios que conoció al pueblo de Israel, vio todo lo que hacía él, y era un hombre maravilloso, un hombre que Dios amaba con todo su corazón. Y lo sigue amando, porque ahí está con él seguramente. Que es fiel en toda mi casa. ¿Qué es ser fiel? Ser fiel es una persona que actúa en obediencia, responde con obediencia y, y fe a lo que pide el Señor. Te pone a prueba, y tú cómo le respondes a Dios. Amén. Por eso cuando alguien habla mal de un ministro de Dios, nosotros somos ministros del Señor. Tengan cuidado, hermanos, porque eso es muy peligroso. Recordemos cuando Eliseo se burlaron de él unos jóvenes, y fueron muertos por un oso, por haber maldecido a un profeta de Dios. Qué terrible, ¿no? Hay que tener cuidado, hermanos. Por eso póngase en paz con el Señor y póngase a orar y pídale por sus dirigentes en sus congregaciones, porque el Señor protege a los suyos. Y el 8 dice claramente, fíjense bien: cara a cara hablaré con él, y claramente, ¿con quién? Con Moisés.
y claramente, y no por figuras, o sea, no eran sueños ni nada. Él hablaba directamente, cara a cara, dice el Señor. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. O sea, un siervo de Dios, hermanos, no desea nada malo para ustedes, hermanos. Desea enseñarles lo más que pueda, de acuerdo a sus capacidades. Él trata de enseñarles a ustedes que el Señor tiene un mensaje para ustedes cada semana, hermanos. ¿Para qué? Para que entiendan que Dios lo que quiere es su salvación. Y aquí, por ejemplo, aquí castigó a María, le salió lepra, bueno, era terrible, y la pusieron afuera del pueblo, y después de un tiempo, pues Moisés de siempre, su hermano, él pidió perdón al Señor, por dice, que le perdonara lo que había hecho, y habrían hablado mal de él, de la Cusita, una negrita, una Cusita, es descendiente de Cus, son los negritos, y vienen del, desde que empezó de nuevo después era el nieto de Jafet, uno de los tres hijos de Noé. Y él dice claramente, a los profetas yo les voy a hablar así, 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 con visiones. Y al único con el que hablaba así era con Moisés, era otra cosa, un siervo especial. Tanto que lo adoran mucho lo aman mucho los judíos. Es el que usó el Señor para que escribiera el Pentateuco. Ahora, ¿cómo escribió Moisés el Pentateuco? Pues él era judío. Y aparte de eso, acuérdense, hermanos, que el Señor prepara a sus hijos para lo que van a hacer. O ya escoge al que ya está preparado para según su idea de lo que va a hacer para su bendita obra el Señor. ¿De acuerdo? Acuérdense, por ejemplo, de, el hermano Pablo, Sau- Saulo de Tarso. Él era judío, y cuando le dijo a Ananías que fuera y lo bautizara, y él decía que no, que sabía muy bien que él era perseguidor de su pueblo, y pues el Señor sabe todo, y tenía miedo él, y dice, tú ve y haz esto, y pues tenía que obedecer, ni modo, y fue y lo bautizó, y ahí empezó el camino de Saulo, al cual el Señor le llamó Pablo. Saben si ustedes que Saulo quiere decir el deseado, igual que Saúl. Y ¿saben cómo le puso Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo? El pequeño. O sea, el Señor le pone a uno como quiere. Sí, es un gran privilegio que el Señor lo veía como un hombre preparado para su obra, y así vio también preparado a Moisés para su obra, aunque él decía que era tartamudo y que tenía muchos problemas para poder dirigirse a la gente. Pues dice, no te preocupes, te voy a poner a tu hermano Aarón para que te ayude, y tú vas a hablar a través, yo voy a hablar a través de ti, y él va a decir todo lo que necesites saber. El faraón. Qué cosas, ¿no, hermanos? O sea que tengan cuidado también con autonombrarse, ¿no? Yo soy profeta de Dios, yo soy eso, no, 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 no. El Señor se va a manifestar y no tiene usted necesidad de andar diciendo nada. Yo me acuerdo de un hermano que nos daba clases cuando estábamos estudiando la licenciatura en teología, que decía, y una vez me mandaron, y pues es que es bueno hablar entre nosotros, ¿no? Era uno de nuestros maestros y decía, fíjese, yo, me mandaron que acompañara a un profeta que venía de Estados Unidos, y resulta que el profeta decía lo mismo en los diferentes lugares donde íbamos. Y dice él que decidió ya no seguir. No puede ser, dice, eso no está bien. ¿Por qué van a decir lo mismo para todos los pueblos, para todas las comunidades, entendiendo como comunidad una iglesia, una congregación grande, ¿no? Por eso son los que pueden llevar una cosa de una persona de este tipo. ¿Por qué? Porque vienen, pagan avión, les pagan hoteles buenos y todo, y los traen para arriba y para abajo y se la pasan de maravilla, y en realidad
Ahí nos dio a entender el hermano que tuviéramos cuidado, que puede haber un profeta, pues sí puede haber. Eso no, siempre que esté nuestro Señor, puede haber muchas maravillas que ni siquiera nos podemos explicar. Pero hay, como en todo, hay gente que es farsante. Una persona que hace eso en el nombre de Dios, pues nosotros no somos quien para juzgarlo, pero en sí el Señor, sabemos que Él tiene la mira puesta sobre todos estos gentes que medran, que lucran con el dinero del pueblo de Dios. Y así está difícil. Y tiene razón. Y desgraciadamente hay profetas hombres y profetas mujeres. Una vez me tocó en otra congregación que estaba yo como invitado. Vimos llegar a una mujer y que era la profeta y decía cosas obvias que si usted se pone, no quita a un lado lo que lo pueda, o sea, muchas veces el estar, con tener demasiado este, apagado la mente, porque a veces que por la emoción usted se deja llevar por muchas cosas, ¿no? Pero si usted nunca pierde la perspectiva de dónde está y qué es lo que se supone que es un profeta, pues, francamente a mí me pareció otro fraude también. Entonces, yo no sé, yo nada más digo lo que vi y la gente desgraciadamente nos toman como si fuéramos unos tontos y no lo somos. Somos parte del pueblo de Dios y sabemos que estas personas que medran sobre el pueblo, pues el Señor se va a encargar de ellos porque pues lo hacen con una ligereza que es increíble, ¿no? Pero bueno, Dios sabe lo que está pasando. Amén, hermanos. No es un siervo de Dios, al único que reconoce Dios como algo especial es a Moisés. Amén, hermanos. Moisés fue el mediador del pacto entre el Señor y Israel. Y el Señor hizo siempre un pacto con ellos. Siempre el Señor es el que hace los pactos. Porque nosotros somos incapaces de hacer algo bueno. Más allá de lo que humanamente podemos hacer, ¿no? O sea, un pacto con Dios es algo muy especial. Y recordemos que el Señor se manifiesta en visiones, pero no nada más Él. Usted también puede tener encuentros con seres del otro lado, seres malvados, que van a querer moverlo. Por eso tiene que estar siempre en oración y estar siempre fijo en el Señor Jesús, obedecer su palabra y probar a los espíritus. A mí me pasó una cosa así. Recién estaba yo llegando a la congregación, tenía yo 15 días, un mes, por ahí así. Y resulta que estaba yo acostado y de repente oí una voz que me decía, fíjense, sí, nada más se oía la voz, pero clarita la voz. Me dice, Francisco, Francisco, yo estaba dormido, me despertó la voz. Y me despierto y oigo la voz de nuevo. Digo, sí, señor. Pues yo, si veo, no oigo una voz nada más. Y dice, pues, ¿qué pasa? Yo no estoy bien de mi cerebro, no soy médico, ni modo que no me doy cuenta si ya me está fallando, ¿no? Y me dice, yo soy Jehová tu Dios. No, pues me puse bien nervioso, ¿no? Y me dijo que tenía que darle un mensaje al pastor y a uno de los hermanos que estaban ahí siempre con él. Le digo, sí, cómo no. Y me dijo, diles que tal día va a pasar esto y esto. Bueno, está bien. Yo fui, me estaba yo nervioso, ya no podía dormir, no sé ni la hora que era, pero cuando me dijo la fecha, era el otro mes. Pero resulta que la fecha exacta sí coincidía porque volteé, prendí la luz, estaba apagada la luz, prendo la luz y volteo. Estaba yo en este lugar exactamente, en este cuarto grande, y estaba yo de ahí enfrente. Entonces ahí estaba mi cama y le digo yo, volteo yo y veo el calendario que tenía ahí y sí, pues las fechas eran exactas, sí, decía que un día y coincidía con el día y la fecha. Yo, caray, pues esto no es un sueño, esto ya es otra cosa, ¿no? Estaba yo muy nervioso y fui a hablar con el hermano. Y resulta que el hermano me dice, ¿qué pasó, hermano? Es que me pasó esto y eso. Mire, hermano, ¿sabe qué?
No creo que sea Dios, aunque no podemos dudar que pueda hacerlo el Señor, pero lo más seguro que sea el enemigo. Yo, caray. Dice, como usted está empezando, hermano, pues trata de agarrarlo, trata de probarlo, a ver cómo está, de comprometido con la palabra. Y pues la verdad yo vine y por eso está llorando, hermano, de nervios, ¿no? Pues eso de por sí soy muy chillón. Y ahí llegué, pues digo, es que me da cosa pensar que pueda hacer, ¿no? Yo quería platicar sobre usted y ya me dijo el pastor, dice, mire, cuando pase esto, porque le puede volver a pasar, ¿eh? Cuando pase esto, hermano, pregúntele, pregúntele si él está de acuerdo en que el Señor Jesucristo murió en la cruz y que a través del sacrificio santo del Señor en la cruz, él nos dio la vida eterna a todos los que creamos y tengamos fe en él. Dígale si él se manifiesta como que en esa forma o no, si lo cree o no. Pues no sé, pasaron meses, no fue luego, meses, y estaba yo igual acostado, igual, o sea, en la madrugada, no sé la hora, pero ya estaba yo bien instruido por mi pastor, fíjese qué bonito es esto, ¿no? Y dice, si no le contesta, hermano, es un demonio, ¿eh? Lo más seguro. Bueno, pues resulta que, me hablan, dice, Francisco, ya sé quién, a ver cómo le voy a hacer aquí. Pero estaba tranquilísimo, o sea, ¿qué le da tranquilidad a usted, hermano, si le va a pasar algo así? Pues el que usted cree en el Señor, hermano, que el Señor lo está protegiendo, ¿de acuerdo? Es lo bonito de esto. Entonces, le digo yo, dice, yo soy Jesús, ya no era Jehová, acuérdese. Yo soy Jesús, tu Dios. Ah, caray. Le digo, ya, le quería preguntar una cosa. Así ya como si estuviera hablando con una persona de la calle, a mí no me tenía no tenía ningún temor como la primera vez que estaba yo llorando, ¿no? Eso le digo, usted puede confesar que el Señor Jesucristo puede decir que acepta esto, de que el Señor Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados y que a través de su sangre preciosa derramada en la cruz, nosotros que tenemos fe en Él somos salvos y Él es nuestro Dios y Salvador. Se quedó callado, ya no contestó. ¿Eh? Fíjese cómo son las visiones. Ahí es una visión auditiva, es una cosa una auditiva, pero clarito. Haga de cuenta que estaba hablando yo con la persona, esa me estaba hablando en la cabeza seguramente, porque pues no sé cómo está, yo lo oía clarito. Y ya no me volvió a molestar, ¿cómo la ven? Pero también tiene unas visiones de Dios, como la que tuve cuando fue lo de Maranata. Pero eso ya se las conté la otra vez. Amén, hermanos, lo de Maranata. O sea, el Señor nos está probando, le da permiso al demonio para que nos vaya probando cómo vamos, ¿no? Pero si usted está tranquilo, no trata de usted no lastimar la palabra, sino vivir la palabra con amor al Señor. Créame lo que el Señor lo va a proteger, hermano. Yo sí me siento en mi corazón protegido por mi Señor Jesús. Amén, hermanos. De ahí nos vamos a Romanos 11, 13 al 24. Amén. El número 13 de Romanos dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Está hablando Pablo a los gentiles. Por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. O sea, el Señor volteó su mirada hacia nosotros los gentiles, porque nosotros como sea somos gentiles, aunque tengamos algunos de nosotros sangre judía. Yo tengo sangre judía y lo puedo decir claritamente, con claridad y sin ningún temor a decir alguna tontería. Pero pues, tengo sangre también de mi país, es de México y de otros lados. ¿Pero qué? Yo soy mexicano, tendré sangre judía, sí, pero no soy del pueblo judío.
así como los samaritanos y tanta gente que se mezcló con los impíos, o los gentiles, y ya, ¿no? Entonces yo soy más que nada gentil, aunque tenga la sangre judía. Y estoy tranquilo por eso, porque pues yo no llevo, si hubiera sido voluntad de Dios, yo hubiera nacido dentro del seno del pueblo judío y no lo hice. O sea, hay un plan de Dios en todo, recordemos. A ver, vamos a ver. 13, 11, 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, porque él era judío, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Amén. El Señor, al voltear al mandar a Pablo como el apóstol de los gentiles, estaba provocando malestar, por no decir celos, en los judíos. Tanto que en las iglesias creadas por Pablo en el oriente, ahí él había judaizantes, judíos que querían que esas iglesias evangélicas, cristianas, llevaran la ley de Moisés, que siguieran los lineamientos que eran igual para los judíos, que eran para los judíos, no para nosotros. Entonces ahí fue donde empezó todo esto. No querían que surgiera esa doctrina, que la consideraban, incluso Pablo cuando empezaba, los denominaba como herejes, como una tribu, como una parte del pueblo de Israel, porque eran puros judíos. Pablo parte del pueblo de Israel, pero pues de rebeldes a la palabra de Dios, y los consideraba enemigos del judaísmo. Y el Señor le hizo entender a Pablo que no era así. 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahorita van a darse cuenta por qué lo dice. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, el olivo es el árbol de las aceitunas, oliva, es un árbol de olivo, has sido injertado en algunas de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Se denomina al pueblo de Israel como el olivo original, o sea, el pueblo de Israel, el olivo original. Y dice que varias ramas fueron desgajadas por desobediencia, amén, por desobediencia a la palabra de Dios. Y nosotros fuimos aceptados por fe, por la fe de nosotros, fuimos aceptados como parte del pueblo de Dios. Y dice en una forma metafórica, está hablando de una metáfora, que si al árbol del olivo original se le cayó una rama, fue desgajada por falta de fe, en esa parte donde quedó desgajado el árbol, pusieron una rama de un olivo silvestre, que somos nosotros. Amén, hermanos. Y nos pone ahí, pero no somos parte original y empieza así cuando si se han visto ustedes saben más que yo de eso. Cuando ponen una ramita le acortan como en diagonal y la pegan en otro lado de un árbol que es similar a él, pero no es lo mismo. Se empieza a circular la savia del árbol por la rama que fue agregada, y la otra, pues al quedar suelta, pues se muere esa parte, ¿no? Entonces lo que pasa con los desobedientes. ¿Y de dónde viene la raíz? ¿Quién es? Pues es el Señor Jesús. Amén. Y él es el que la sangre del Señor Jesús, la sabiduría de Dios, la que viene en el pueblo judío y también en los que están agregados en ese olivo original, tomándolo como un olivo el pueblo de Israel. Amén, hermanos. Dice, no te jactes, el 18. O sea, no te jactes, no te burles. Jactarse, burlarse es de la gente.
No te jactes contra las ramas, contra los que están ya desechados. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es el que sustenta todo esto? Nuestro Dios Jesucristo. Amén, hermanos. De ahí nos vamos al 19 y vemos, pues las ramas dirás, fueron desgajadas porque yo fuese, para que yo fuese injertado. No, no fue así, pero mucha gente puede pensar así, que las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. No, eso ya se habla de soberbia, ¿no? No. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, ahí dice. No fueron desgajadas por ti, gentil, no. Fueron desgajadas por desobedientes. Ahí dice claramente, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, no te llenes de soberbia, sino teme. O sea, nosotros no tenemos que ver al pueblo judío como un pueblo que pueblo es rebelde. Sí ha sido rebelde, pero ¿qué pasa aquí? No tenemos por qué meternos en la vida de ellos, sino desearles bendiciones siempre, porque al final de cuentas somos un pueblo que está agregado a Él por amor al Señor Jesús. Por eso dice, no te llenes de soberbia que tú eres algo mejor que ellos, porque pues, al final de cuentas somos seres humanos, ellos y nosotros. Recordemos que la soberbia que hubo en el tiempo del Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, provocó tanta muerte, tanta cosa horrorosa en ese pueblo maravilloso de Dios. Porque como sea, es el pueblo original, el pueblo que Dios escogió para ser el pueblo original, el olivo original. Y fue maltratado y maldecido y destruido gran parte de su gente. 5 millones de gentes murieron ahí, Dios mío, qué terrible. En la Segunda Guerra Mundial, por la soberbia de Hitler. Él se decía cristiano. ¿Qué cristiano puede ser un hombre que mata a tantas personas de una forma tan vil, tan horrorosa? No puede ser un ser humano normal. Este señor estaba enfermo de soberbia y de no sé qué tantas cosas, pero no era una persona normal. Por eso, hermanos, nosotros no debemos de propiciar el antisemitismo, al contrario, debemos de provocar en ellos que se acerquen a nosotros como cristianos y desearles desde nuestro lugar donde estemos orando, decirles, Señor, bendice a tu pueblo, Señor, protégelo, resguárdalo, porque al final de cuentas ellos son parte también. Es el olivo original y nosotros nada más somos parte de ellos, porque nuestro Dios nos está uniendo a ellos en un solo pueblo. Amén, hermanos. No podemos responder con soberbia si somos hijos de Dios, ni con ira, ni con burla. No podemos jactarnos ni nada. Todo lo que da Dios es por bendición, como misericordia para este pueblo cristiano que somos nosotros. A ver. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Sí, hay que obrar siempre con temor a Dios, a fallarle a Dios. A Dios no le agrada que seamos así. Si hay alguno que sea así, pídele perdón al Señor y trate de ser diferente. El 21 dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pues, lógico. Si estás actuando así o pensando así, pídele perdón a Dios inmediatamente, hermano. Los judíos son tus hermanos en el nombre de Jesús. Es lo que quiere Él. El 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Hay que permanecer en la bondad del Señor. Él es nuestro maestro, hermanos, nuestro divino maestro, el rabino maravilloso. Pues de otra manera tú también serás cortado, dice claramente. Sí, pues si estás pensando ya así, pues no tardas mucho en actuar diferente a lo que dice Dios. El 23 dice, aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, o sea, si ya empiezan a creer y se acercan a Dios con todo su corazón, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, ¿de acuerdo? Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, amén, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, que es el olivo original, que es el pueblo de Israel,
¿Cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Amén, hermanos. ¿Cuántos? Pues ellos tienen más, se puede decir, más facilidad porque Dios los escogió. Y si se arrepienten, pues los son recibidos por el Señor. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué va a pasar? Por lo que está escrito en la Biblia está escrita y tiene todos los detalles. Dice, sí los rechazó el Señor, los desgajó del olivo original porque eran insufribles esos tíos. Amén. Son gente que en realidad le falló al Señor y pues ojalá nunca estemos en ese plan, hermanos, porque pues nos espera que nos arranque también del árbol, hermano. Pero hay una promesa que el Señor va a restaurar a Israel. Y eso se va a cumplir porque es promesa de Dios y Dios nunca deja de cumplir sus promesas, hermanos. Amén. El 25, el 11:25 de Romanos dice, eso ya no lo apunté, eso lo leí y me parece que es muy interesante. Porque no quiero, el 25, hermanos, que ignoréis este misterio, o sea, esa profecía, ¿de acuerdo? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel endurecimiento? ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. O sea, que puede ser incluso un plan de Dios, que por soberbia, por estar ahí de, de duros contra los que no sean judíos, pues el Señor les está mostrando que para Él todos somos iguales, amén, hermanos. Tenemos el mismo derecho si tenemos fe ante el Señor. El 26 dice, el 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá, en Isaías 59:20 dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Quién es Jacob? Israel. Es el primer nombre que tenía Jacob y luego se lo cambió Dios a Israel. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En Jeremías 31, 33 y 34 dice eso. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios le prometió a Abraham que sería su pueblo amado. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea que nos acercamos al Señor y lo amamos y tratamos de ser obedientes. Amén, hermanos. Así también estos ahora han sido desobedientes, ¿quiénes? Los judíos, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Nos va dando a uno y luego a otro, y ahí va el Señor Jesús. Gracias, Señor precioso. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Nunca vamos a entender a Dios, ¿eh? Eso se lo puedo asegurar. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pues nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pues nadie. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Fíjese qué bonito el 36, ¿eh? Romanos 11:36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor Jesús, hermanos. O sea que todo está pasando porque es plan de Dios. Por eso el Señor, aquí lo importante es que entendamos que si usted tiene visiones, yo porque pues no fueron visiones fueron dos de los demonios y una de los ángeles de Dios. O sea que no me dejó sin probar las dos partes, ¿no? Pero es importante entender esto, hermanos. Si usted ya tiene alguna cosa así y lo llaman pastor y usted ve que es parte de la obra de Dios, caramba, qué maravilloso es esto, hermanos. Yo no sé, yo nomás digo, soy un emisario de la palabra de Dios, soy un evangelista, un cristiano, pastor, según los hombres, pero yo no sé cómo me quiera llamar mi Señor Jesús. Yo solamente soy un ayudante de su obra aquí en la tierra y solo deseo hacer su santa voluntad. Y les pido, hermanos, con todo mi corazón, hermanos, que agache su cabeza, hermanos, y pidan, cierre sus ojos y pidan al Señor, Señor, en este día, Señor Maranata, como un ente particular, un ente seguidor de usted,
como una iglesia virtual. Le pedimos a usted misericordia para todo el género humano, Señor. No importa raza, sexo, no importa nada, sino simple y llanamente como un género humano creado por usted. Hombres y mujeres que estamos aquí en este lugar y en donde estén mis hermanos, no sé dónde estén, pero están ahí, porque se reportan siempre que están ahí. Que la palabra de hoy sea de bendición. Tenga cuidado, hermano, con lo que les llega a pasar, porque a algunos le puede pasar lo que a mí. Las visiones. Las visiones pueden ser de Dios o pueden ser de los demonios. Pero ¿sabe qué, hermano? Acérquese a su pastor y pídale guía. Pídale la guía, Señor. Al Señor a través de sus pastores. Porque solamente así vamos a lograr mejorar cada día más. Y sabemos que el Señor es grande y maravilloso porque nos tiene en su grey, nos tiene en su pueblo, hermanos. Es lo más hermoso de todo esto. Y pidámosle al Señor que nos siga protegiendo porque somos frágiles. Aunque nos veamos muy fuertes, somos frágiles como seres humanos que somos. Y hay que pedirle sabiduría para poder llevar su obra a buen puerto. En tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. A todos ustedes y sus familias. Amén.